número 7, está titulada Transición la mesa número 7 y la primera ponencia, perdón, estamos teniendo un pequeño problema. La primera mesa la va a exponer Nicolás Malinowski, que es director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, y su ponencia está titulada Transición Energética. Así que bueno, nada, Nico va a compartir ahora un power y si tienen alguna pregunta pueden dejarla en el chat y va a ser leída al final de la exposición. Gracias. Hola, Caro. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos, todas. Bueno, ahí presento así. Bueno, si no se ve bien, me avisan. Sí. Tranqui, Nico, que se ve bien. Cualquier cosa yo te aviso. Dale, perfecto. Bueno, ahí como decía Caro, la mesa es justamente Nuevas Fuerzas Productivas en Tensión, en el marco del Congreso de Relaciones Internacionales ahí de la UNICEN. Y la charla la ponencia que traíamos hoy era la transición energética justamente en el marco de las nuevas fuerzas productivas, ¿no? O sea, entendiendo que sin energía es difícil pensar un sistema productivo, ¿no? Bueno, y justo la ponencia se da en el marco del Día Mundial del Ahorro Energético, que es hoy también, así que justo enganchamos el día, quedó bien el efeméride. Bueno, yo caí acá para presentarles, después la ponencia se las dejo a mano también, un poco para pensar, o sea, hoy se habla mucho de lo que es la transición energética, y un poco para poner el signo de pregunta y reflexionar qué significa la transición energética, o sea, para entender transición de qué hacia qué, qué sistema energético abandonamos cuando decimos, bueno, vamos de un sistema que viene a lo largo de ya más de 30, 40 años instalado, o de los últimos 100 años, si vamos un poquito más atrás, hacia qué nuevo sistema, ¿no? ¿Qué significa este nuevo sistema para la humanidad? Es un sistema más que nos permita acceder a la energía. Hoy la energía es un tema de debate en todos lados, o sea, en Argentina principalmente con el tema tarifario ha sido un eje de discusión y de disputa en los últimos años. Entonces, bueno, ese nuevo sistema al que vamos, si es un sistema que se basa en el cuidado del ambiente y sea más asequible, o es más privativo y es con acceso restringido para unos pocos, ¿no? Bueno, también si transición energética es sinónimo de cuidado del ambiente, porque muchas veces se habla de transición energética y automáticamente pensamos en, bueno, si es transición energética, es energía limpia y no contamina. Bueno, también ver si eso tiene algún trasfondo detrás de eso. Y después también pensar o permitirnos reflexionar sobre cuál es el sistema energético que debe pensar Argentina y la región en el marco de toda esta problemática que estamos viendo a nivel mundial, ¿no? Bueno, un poco para contextualizar, no sé si todos saben, pero el año pasado, obviamente con la pandemia, eso lo conocemos todo, pero a su vez, o sea, la pandemia lo vivimos como un catalizador de una crisis económica mundial, en la cual el sector energético no quedó exento a esa crisis que planteó la pandemia, ¿no? O sea, donde el mundo quedó paralizado, sobre todo en los primeros meses del año 2020. O sea, recuerden que en Argentina el 20 de marzo nos mandaron a todos a las casas. Bueno, el mundo no estaba exento a eso, y la energía claramente tampoco, ¿no? O sea, bueno, la pandemia también vino a acelerar una crisis que se venía visualizando en el 2008. Muchos tal vez no se acuerdan, pero en el 2008
fue una de las crisis económicas que hubo un punto de inflexión con la caída del banco norteamericano Lehman Brothers, y se marca como un hito, digamos, donde empieza a darse, los capitales empiezan a invertirse en las tecnológicas y demás, que ya vamos a ver qué significa eso también. Bueno, y justamente el modelo energético que está planteado hoy en día en el mundo es un modelo que está basado en los hidrocarburos, ¿no? Si uno ve la energía a nivel mundial, más del 80% se abastece a base de hidrocarburos. Bueno, ese es el principal, ese es el estado de situación y es la problemática que se está intentando cambiar hacia un modo de producción distinto, porque ese sistema energético basado en hidrocarburos estaba asociado a un modelo productivo industrial. Y hoy vemos claramente con esto de las plataformas y demás que estamos yendo hacia un mundo digital, y el modelo energético que se está proponiendo para esa economía digital o digitalización de la economía es un modelo energético que sea a base con energías limpias, ¿no? Como se la conoce, o libres de emisiones de dióxido de carbono. A su vez, utilizando o apoyándose en la eficiencia energética, entre otros factores. Y para entender la dimensión de la crisis económica que se vivió el año pasado, los datos del FMI acá lo reflejan bien, que el Producto Bruto Interno a nivel mundial cayó un 4% en el año pasado, y en la región, o sea, en los países de Latinoamérica, alrededor del 8%. Bueno, ¿cómo impactó, digamos, esto básicamente es para que veamos desde el punto de vista energético cómo impactó, digamos, la pandemia? Vemos que hay una caída tanto, o sea, lo rojo es 2019, lo azul es 2020. O sea, vemos que hay una caída en el sector comercial y en la gran demanda, que son las industrias, pero lo interesante de este gráfico es que nos muestra que, si bien cayó el nivel de productividad, aumentó la demanda a nivel residencial, lo que muestra este cambio de paradigma de trabajar desde la casa, o el teletrabajo, o el home office, como hoy se lo conoce. De hecho, hoy estamos haciendo un seminario en forma virtual, cuando generalmente este tipo de encuentros se hacía en forma presencial en las universidades, ¿no? Entonces, vemos que está cambiando esa digitalización de la economía, está llegando a otra forma de productividad y de relaciones y de formas de relación social, ¿no? Bueno, acá yo traje un poco, esto lo vamos a pasar porque para no perder tiempo, pero les va a quedar qué son las reservas de petróleo, digamos, para entender un poco más. Estos números acá nos muestran un mapa. Nosotros tenemos hoy en día, o sea, el petróleo se caracteriza por tener reservas en forma convencional, que básicamente es el petróleo que uno lo halla bajo tierra, en una caverna o roca madre, que se lo llama. Entonces uno perfora y saca ese petróleo. Ese es el famoso petróleo convencional. Y las reservas a nivel mundial son estas que están plasmadas en el mapa, pero lo interesante es ver que Venezuela es la principal reserva del mundo cuando vemos el conflicto geopolítico que tiene Venezuela, ¿no? Para entender qué es lo que está pasando ahí. Y después tenemos las reservas no convencionales, que se encuentran también en reservorios, pero que son reservorios como si fuera una piedra de pome, que está así bajo tierra, donde está en huequitos en la piedra, digamos, está el petróleo y el gas, donde para extraerlo hay que fracturar ese tipo de reservorios, y ahí lo podemos extraer. Esto solamente para que lo conozcamos y entender, sí, de esto es importante que las reservas no convencionales de gas, Argentina es la segunda a nivel mundial. Eso es un dato importante para entender la importancia geopolítica que tiene Vaca Muerta, ¿no? Bueno, justamente el año pasado, en esta crisis pandémica, vimos también una crisis fuerte
en el sector petrolero, donde el precio de petróleo cayó por primera vez en la historia a valores negativos, llegamos a casi $40 negativos en uno de los tipos de índices, que es el WTI, que es la referencia de Estados Unidos, y eso se dio por varios factores. Acá los anunciamos como para tenerlos en cuenta, pero fueron una fuerte reducción de la demanda, producto de que el mundo se paralizó por la pandemia, hubo una sobreoferta de crudo y los límites de almacenamiento, especulación financiera, sobreendeudamiento de las empresas, principalmente en Estados Unidos, problemas estructurales de la industria de fracking en Estados Unidos y tensiones geopolíticas a nivel de estados entre Rusia, Arabia Saudita, Estados Unidos, China, Irán, intentos de golpe de Estado en Venezuela, Rusia y Turquía, entre otros factores, ¿no? Todo eso generó una baja de los precios donde, acá está el mapita, donde vemos acá en la línea azul, esto fue en abril del 2020, donde vemos que llegó a casi $40 negativos. Eso no se vio nunca en la historia, y bueno, fue uno de los factores claves que nosotros vemos como disruptivo en este sistema energético. Y este mapa lo que tiene interesante es que nos muestra, cuando acá mencionamos los factores, que decíamos que había sobreoferta de crudo y límites de almacenamiento, el mundo en abril, el 21 de abril de 2020, tenía todos estos puntos rojos que se ven en el mar, son todos barcos. Con el petróleo, estaban todos llenos de petróleo y paralizados porque no tenían dónde depositar el petróleo, ya que no había demanda, claramente, porque no había consumo, porque la gente no se trasladaba, no había vuelos, no había industrias produciendo y demás. Y esto sucede porque los pozos petroleros generalmente la producción es constante, porque si uno deja de producir, eso puede dañar el pozo y después se puede volver irreversible hasta perder el pozo, o hay que hacer otro tipo de inversiones para sacar y recuperar ese mineral. Bueno, esto, para que entendamos, también hoy el mapa también cambió un poco la situación y habíamos llegado a un valor de petróleo de $40 negativo casi en abril del año pasado, y hoy estamos en un valor de $85. Acá abajo están los datos, donde tenemos casi $85 el precio en cualquiera de los tipos de medidas que se usan, que es el WTI, el Brent o la canasta OPEP. Y estos valores no se registraban desde el 2018. Entonces, ahí hay claramente una tensión entre un modelo energético basado en las energías que no emiten gases de efecto invernadero y el modelo que conocemos actualmente basado en hidrocarburos. Bueno, estos son datos económicos, los vamos a pasar rápido, pero acá vemos que lo interesante de esto es que la pandemia produjo una crisis actual similar a la gran recesión de los años 30. Es un poco eso lo que marca este gráfico. Y ahí vemos cómo los estados nacionales empiezan a perder también peso específico o poder de fuego ante esta crisis, ¿no? Acá está. Bueno, y acá vemos la gran recesión, los países en recesión. En el año 30 tuvimos el 83% de los países en recesión, y en el 2020 tuvimos el 92% de los países. Entonces, claramente la pandemia paralizó el mundo, ¿no? Y fue incluso más fuerte que en el año 30, ¿no? Para entender el contexto donde estamos parados. Bueno, a raíz de eso, todos los índices vamos a ver que están en caída negativa, pero no todos perdieron o sea, siempre cuando hay crisis hay grandes perdedores y grandes ganadores, ¿no? Las aerolíneas, como vimos, las aerolíneas, el turismo, los hoteles y demás, al no moverse la gente, al no haber viajes, estaba todo paralizado, entonces vemos cómo todas las curvas caen, ¿no? Y acá esta curva es interesante porque nos muestra
dos tipos de industrias automotrices. La curva roja es la famosa Tesla, que hace autos eléctricos, y la Ford, que todos conocemos, que hace autos a combustión interna. Y vemos acá en el 2020 cómo se cruzan y empieza a ganar, digamos, la de Tesla. Entonces empieza a tomar la delantera este nuevo concepto de movilidad sustentable, movilidad con autos eléctricos, que de hecho la semana pasada en Argentina se presentó el proyecto de ley de movilidad sustentable, que uno de los objetivos es que en el 2041 el Estado Nacional en Argentina deje de comprar o de utilizar autos a combustión interna. Así que claramente empieza a ponerse en tensión los dos modos de producción que había, ¿no? El que veníamos trabajando a base de hidrocarburos y este nuevo basado en energías limpias o libres de gases de efecto invernadero, que a su vez explotan recursos naturales. Eso también tengámoslo en cuenta, porque que no emitan gases de efecto invernadero no quiere decir que no exploten los recursos naturales. Y acá vemos cómo están las aerolíneas, son grandes perdedoras de este proceso de pandémico, pero a su vez las plataformas digitales como fueron las grandes ganadoras. Este es el caso acá podemos ver el caso de Zoom, que aumentó sus ganancias enormemente. Esto es a mayo del año pasado, habría que ver el dato actualizado a hoy, ¿no? Bueno, eso era para contextualizar un poco la cuestión económica y cómo cómo se transitó el año pandémico, que es claramente un punto de inflexión. Y lo que vemos ahora es la disputa de dos programas, o dos formas de producción de energía, que lo mencionábamos al principio, que es, a nosotros nos parece una forma de ordenarlo. Esto no es estático, pero para entenderlo, entender que hay un esquema o una forma de producción de energía, la comúnmente denominada hidrocarburos, y la de transición energética, donde vemos cómo los actores económicos, en este caso las empresas, juegan en un lado o en otro, y por más, o sea, acá hay casos, por ejemplo, de transición energética que podemos ver el caso de la Shell, por ejemplo, o de British Petroleum, todas petroleras que están del lado de transición energética. Entonces, nos preguntamos por qué sucede eso si su negocio se basa en hidrocarburos. Bueno, esto es porque claramente sus inversiones en los últimos años vienen siendo más fuertemente en el sector de transición energética que en sostener el viejo modelo productivo que tenían. Que no lo sueltan del todo, ¿no? Pero empiezan a jugar fuertemente en este nuevo esquema. De hecho, Shell está cerrando sus estaciones de servicio o las vende a otras empresas, ¿no? Pero a su vez, por ejemplo, vemos este caso, vemos British Petroleum que invierte fuertemente en transición energética, pero es una de las mayores accionistas de la empresa rusa Gazprom, donde Gazprom, no la petrolera, porque Gazprom es la de gas. Bueno, la empresa rusa de petróleo, que produce petróleo, no recuerdo el nombre, pero es una de las principales accionistas. Entonces vemos cómo también siguen haciendo negocios, porque estos son negocios para eso, ¿no? Es forma de apropiarse de la riqueza socialmente producida, ¿no? Bueno, y en este cambio que veíamos de perdedores y ganadores, y de este nuevo modo de producción que hablábamos al principio y que plantea la mesa de debate, vemos cómo hay grandes ganadores y veíamos que eran las tecnológicas. Bueno, acá vemos que a lo largo del año 2000, o sea, de los últimos 20 años, cuáles fueron las principales empresas en acuerdos acumulativos de compra de energía limpia, que son Amazon, Google, Facebook. Bueno, vemos Total también, que es una petrolera, vemos Microsoft, vemos Verizon, Walmart, General Motors también. General Motors es interesante porque General Motors, que es una empresa que produce autos de combustión, ya anunció que en el 2035 va a dejar de producir
autos de combustión interna y se va a dedicar solo a producir autos eléctricos. Entonces, para que entendamos, digamos, quiénes son los que están llevando hacia un nuevo sistema y quiénes están invirtiendo en eso, ¿no? Y por qué decíamos también que era un nuevo sistema de producción basado en una economía digital o economía de plataforma. Bueno, si vemos en la órbita de la política, los actores políticos también juegan y se posicionan, digamos. Acá claramente los principales, o sea, esto se veía claramente el año pasado con las elecciones de Estados Unidos, donde teníamos fuertemente a Donald Trump posicionado en su modelo energético basado en hidrocarburos y veíamos a Joe Biden posicionado en la transición energética. Y también vemos otros actores, como el presidente de China, el presidente de Rusia, Alberto Fernández en Argentina también está jugando fuertemente a la transición energética, con un programa basado en producción de energías renovables y producción de gas natural, porque el gas natural se considera, dentro de los hidrocarburos, la fuente de energía que menos gases de efecto invernadero emite. Bueno, y acá, como decíamos, el año pasado en la elección de Estados Unidos se podía ver claramente esta tensión de los dos programas, donde la plataforma energética o el programa energético de Joe Biden era totalmente antagónico al programa energético de Donald Trump. Que esto hoy ya lo podemos, ya se está, o sea, este programa ya está implementándose en Estados Unidos. Entonces, esto estaba bueno verlo en ese momento porque ahí vimos el enfrentamiento de estos dos programas. Donde, bueno, Joe Biden planteaba volver al Acuerdo de París, que ya en enero Estados Unidos vuelve al Acuerdo de París, volver al Acuerdo Nuclear de Irán, el plan de revolución de energía limpia, donde plantea invertir 2 billones de dólares, donde ya hoy está invirtiendo y anunciando que van a poner los 500.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos. Entonces, pensemos lo que es 500.000 estaciones de servicio de carga para autos eléctricos, ¿no? Y la Agencia de Energía también ya lo estaba planteando, de que en los próximos años se van a fabricar 135 millones de autos eléctricos a nivel mundial. Entonces, hay que tomar dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, estamos cambiando un sistema por otro, digamos. Y ahí, ¿cuáles son los enfrentamientos que se dan, los intereses en juego y quién se quiere apropiar de eso que se va produciendo, ¿no? Y cómo empiezan a jugar, cuál es el rol específico que tienen los recursos naturales, ¿no? Que en Argentina tenemos muchos y diversos. Bueno, para no aburrir con eso, a su vez hay actores estratégicos que también se posicionan. Hay agencias que juegan a favor o en contra de una u otra energía. En favor de la transición energética, la Agencia Internacional de Energía está totalmente a favor de la transición energética, de hecho es uno de los que más juega, digamos, y más informes está emitiendo y está poniendo la línea teórica. Después la agencia IRENA, que es la Agencia de Renovables, la OLADE, que es la Organización Latinoamericana de Energía. Después hay diarios que juegan muy fuertemente también, como el Financial Times, en lo que es transición energética, que hacen lobby por ese tipo de energía. Después, bueno, vemos otro tipo de agencias que son más las asociadas al petróleo y demás, que son las que juegan fuertemente en la órbita del sistema energético basado en hidrocarburos. Esto, recordemos, no es estático, sino uno puede ponerlos de un lado o de otro en función de las acciones que van llevando, ¿no? Bueno, en todo este caos y enfrentamiento y disputa que vemos entre dos modelos energéticos, hay escenarios posibles. Nosotros claramente identificamos, hay dos escenarios posibles que son los que están en disputa, los principales, y cuáles son los desafíos y oportunidades. Ahí, o sea, justamente uno de los escenarios, nosotros desde el observatorio lo mencionamos como
la revolución verde, que sería esto de la transición energética, que es el que hoy está aparentemente llevando la delantera y es el que está liderando, digamos, las inversiones y demás. Un escenario que nosotros lo denominamos el oro negro sigue sonriendo, o sea, que siga todo como está, mantengamos el sistema energético a nivel mundial a base de hidrocarburos, como es hoy, que depende del 80% de hidrocarburos. Y en ese mar de escenarios o de alternativas, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades que tiene Argentina y la región para llevar a la delantera? Bueno, el, el escenario de revolución verde, que es el escenario de transición energética, como todos lo conocemos, o como se dice el concepto, o sea, la transición energética es un nuevo sistema de producción de energía que se va a basar en una explotación minera, o sea, en la mega minería, digamos, sobre la explotación de hidrocarburos. Por eso yo decía que no hay un sistema que no requiera de explotación de recursos naturales. O sea, la transición energética requiere de una explotación minera para poder sustentar el desarrollo tecnológico de esas fuentes, de esa forma de generación de energía. Y ahí entran en cuestión minerales como el litio, que Argentina, junto con Bolivia y Chile, representan el 60% de las reservas a nivel mundial. Y para que entendamos la disputa que hay de los recursos estratégicos, no hay que olvidarnos de que en el 2019 Bolivia sufrió un golpe de Estado donde una de las cuestiones es el control del litio en ese país. Y eso no lo decimos nosotros, sino que también lo dijo Elon Musk, que es el CEO de Tesla, donde dijo que no importa lo que decía Bolivia, le haremos los golpes necesarios para sacar el mineral, ¿no? O sea, más allá de lo que nosotros querramos, hay actores que encima tienen poder, tienen recursos y tienen armamento donde pueden venir y apropiarse de esos recursos de múltiples formas. Bueno, y hay otros minerales como el grafito y el cobalto que también son importantes en este nuevo sistema energético, sobre todo para la movilidad sustentable. O sea, si vemos un auto eléctrico, hay que entender que tiene una batería. Si vemos un celular, tiene una batería. Si vemos una computadora, tiene una batería. Entonces, todo eso es batería de litio. Entonces, los recursos naturales pasan a tener un rol fundamental. Y van a tener un incremento del 500% al 2050, según el Banco Mundial. Bueno, el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es la meta que se plantea no superar el 1,5 grados de calentamiento global y volver a los niveles preindustriales. Entonces, ahora todos los países o regiones han lanzado descarbonización al 2030, al 2035, al 2050, y no solo los países, sino las empresas, o sea, Google, Amazon, Facebook, las GAFAM, que se conoce, que son las 5 principales, Apple, todas tienen un programa que al 2040, 2045 o 2030, depende de cuál empresa veamos, van a dejar de utilizar energías a base de fósiles para ir a energías limpias. ¿Eso qué condiciona? O sea, condiciona toda la cadena productiva porque le obliga a los proveedores, o sea, porque a su vez tampoco van a consumir nada que venga generado por energías que utilicen hidrocarburos. Entonces, condiciona a los países, condiciona a las empresas y condiciona a todos los proveedores de todo el entramado productivo que manejan esas empresas, que es grande, porque detrás de una tecnológica hay una infraestructura montada, energética, de software, de almacenamiento de datos y demás, que requiere abastecimiento. Bueno, todo el modelo productivo para abastecerlos, las mismas empresas te ponen condiciones de que tiene que ser con energía limpia. Entonces, te obligan, por más que uno no quisiera, te obligan a ir hacia ese tipo de energía.
y aparecen, bueno, las energías limpias que podemos mencionar, la eólica y la solar, que son las que conocemos normalmente, pero también está la hidroeléctrica y la nuclear, que son energías que no emiten gases de efecto invernadero. Bueno, los problemas de eficiencia energética también se empiezan a tomar auge y valor en esto, y la descarbonización de las matrices energéticas. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a usar justamente las energías que no emitan gases de efecto invernadero. O sea, hoy, para que tengamos una idea, la matriz eléctrica en Argentina depende en un 62% de gas natural. Bueno, si Argentina plantea descarbonizar su matriz eléctrica, va a tener que, de ese 62%, ir disminuyéndolo y sustituyéndolo con otro tipo de fuentes, que pueden ser la solar, la eólica o la nuclear. Esto es un gráfico, no es para que lo entendamos y lo discutamos, sino para que veamos, yo creo que es muy representativo, esto es al día de ayer, cómo generan las energías renovables en Argentina. Para que entendamos, el color amarillo es la energía solar, y vemos que está disponible desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Entonces, durante ese periodo de tiempo, la energía solar casi es constante, digamos, podemos decir, y entrega energía, pero a la noche no entrega energía. Entonces, hay que ir haciendo un mix energético donde, cuando no tenés el recurso, porque acá si no tenés sol o viento, no funcionan, digamos, tanto la eólica como la solar, y con qué sustituimos esa energía. Y ahí la energía nuclear entra a tener competitividad de nuevo. Tal es el caso que Francia, la semana pasada, lanzó una inversión en varias ramas productivas, y dijo que iba a hacer una fuerte inversión de 1.000 millones de euros, si no me equivoco, o 100.000 millones de euros, no me acuerdo de la cifra, en reactores modulares nucleares, que es un tipo de tecnología donde Argentina, a su vez, tiene un desarrollo propio que se llama Karen en esa rama. Bueno, si el otro escenario que mencionábamos es, bueno, el oro negro sigue sonriendo, un sistema energético basado en hidrocarburos, donde vamos a ver que donde los hidrocarburos se mantienen como principal fuente energética, hay un aumento de la explotación de yacimientos no convencionales, Estados Unidos retoma sus inversiones en fracking, que hoy con el barril a $85 es un negocio muy rentable para Estados Unidos y para el sector petrolero en general. Nico. Y a su vez se intensifican los conflictos, los famosos conflictos que conocemos, Nico, que son ¿me en estás Medio Oriente. escuchando? Sí, Perdón que te corte, pero por cuestiones de horario, ¿podrías ir redondeando? Porque creo que dale, me quedan 2 filminas y cerramos. Ah, bueno, dale, genial. Perdón por la interrupción. No, por favor. Donde tenemos las guerras en Medio Oriente, que ya las conocemos todas, los bloqueos económicos a Venezuela y demás. Bueno, hay desmantelamiento de empresas estatales, como el caso de Petrobras. En Argentina ya vivimos ese proceso con YPF. Bueno, va a haber aumento de emisiones y se van a agudizar claramente conflictos socioambientales. Bueno, ¿y cuáles son los desafíos y oportunidades que tenemos ante este escenario? Bueno, justamente, bueno, lo leo así lo redondeamos, pero es la emergencia sanitaria a escala global y la actual crisis económica, energética y ambiental a nivel mundial ponen en agenda la discusión de la matriz energética y productiva que depende de hidrocarburos, ¿no? Y es necesario justamente pensar y desarrollar un modelo energético integrado a un sistema productivo, que es el tema de hoy, a largo plazo, tanto en Argentina como en la región, y justamente debatir que esa transición energética sirva para la explotación de los recursos naturales en favor de las grandes mayorías y no de un puñado de empresas, como normalmente ocurre. Y algunos interrogantes que dejamos para pensar, bueno, cuál es la transición energética que debe llevar Argentina a cabo y la región, cuáles son las políticas públicas que deben desarrollarse, si la explotación de los recursos naturales, cómo debe llevarse a cabo, podemos desarrollar un modelo minero sustentable, cuál es el rol que deben cumplir las universidades y el Estado en general,
y cómo integramos a todos los actores políticos, sociales y económicos para pensar justamente esta transición energética ligada a un modelo productivo tanto nacional como regional. Bueno, ahí cerramos, Caro. Ahí está, cualquier cosa, mi contacto. Y en la próxima tenemos acá los datos de la página web y demás del observatorio. Perdón si me pasé de tiempo. Bueno, Nico, muchas gracias por la exposición, estuvo muy interesante y además fue muy clara. Perdón por cortarte, pero nada, fue un tema de organización de horarios, no hay problema, no te preocupes. Así que bueno, ahora seguimos con el siguiente expositor, que es Matías Capeluto, director de la Casa Patria Grande, que va a exponer sobre desafíos productivos de América Latina. No sé si, Mati, tenés que pasar a una presentación o algo, o solamente vas a hablar. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Es sin presentación, así que... Bueno, entonces cuando quieras arrancar, no hay drama. Dale, perfecto. Bueno, muchas gracias a los organizadores del Congreso. Un abrazo a Nicolás. Interesante siempre, Nico, para escucharlo. Voy a tratar de ser sintético con algunas ideas que nosotros desde Casa Patria Grande, que para aquellos y aquellas que no conocen, esto es un organismo que depende de la Secretaría General de Presidencia de la Argentina y que trabajamos dos cuestiones, integración regional y juventudes, tratando de trabajarlo transversalmente hacia adentro de todo el Estado Nacional. Y conversando un poco con aquellos que organizaron hoy este encuentro, nos interesaba a nosotros dejar algún planteo de algunos de los temas que venimos trabajando, impulsando desde la Casa Patria Grande, desde un espacio más de inspiración o de poder pensar y analizar hacia dónde vamos. No venimos con verdades absolutas, sino que todo lo contrario. Queremos poder dejar, sobre todo ahora al principio, les voy a dejar algunos números que a nosotros nos alertan y nos llaman la atención respecto a la integración regional y a la situación latinoamericana, y también algunos punteos de cuáles son nosotros unas posibles soluciones a algunos de los problemas productivos que tenemos en la región y algunos de los problemas de integración regional que tenemos hoy en nuestra América Latina. Por un lado, parándonos para situar en dónde está hoy América Latina y cómo está situada hoy América Latina en el contexto mundial, hay un informe de la CEPAL que dice que en el año 1955 el 12% de las exportaciones globales pertenecían a países de América Latina. En 1980 el nivel de exportaciones pasa del 12 al 6. En el año 92 bajamos al 3,6 y en el año 2017 pudimos recuperarnos, pero volvimos al 6%. Es decir, que volvimos a representar lo mismo que representábamos en 1980. Además, la pandemia puso en evidencia que casi el 60% de latinoamericanos y latinoamericanas no tienen un acceso a un sistema universal de salud, de prestación de salud, que no tienen ningún tipo de cobertura, que los estados tuvieron que salir con sistemas de transferencias a tratar de urgentemente solucionar lo que la pandemia estaba ocasionando, pero lo que quedó en claro era que sobre todo las juventudes latinoamericanas no estaban accediendo a sistemas de protección de salud y sistemas de protección laboral. Por el otro lado, si analizamos la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es aquella organización donde se registran o donde ingresan las solicitudes de nuevas patentes tecnológicas, es decir, que ahí se ve en todo el mundo cómo en las investigaciones, las inversiones en realidad en investigación y desarrollo, cómo están situadas respecto al resto del mundo. Miren estos datos. En el año 2006, el 3% de las solicitudes de nuevas patentes tecnológicas pertenecían a países latinoamericanos, el 3% a nivel mundial. En el año 2016 pasamos del 3 al 2 y el último número que hay es el año 2018, donde pasamos al 0,62%. 0,62% de las nuevas solicitudes de patentes tecnológicas pertenecen a países latinoamericanos. El 99% de nuevas solicitudes están en el resto del mundo. Ahora, también si vemos las inversiones en investigación y desarrollo como porcentaje
del Producto Bruto Interno, vamos a encontrar que en Corea del Sur se invierte el 4,55%, en Estados Unidos el 2,8%, y cuando vamos hacia países latinoamericanos, en Colombia, encontramos que en Colombia es el 0,24%, que en Perú es el 0,12%, que en Brasil es el 1,27%. Es decir que con estos números que parecen desesperanzadores, a nosotros lo que nos marca es un camino de trabajo hacia adelante. Es decir, tenemos que poder asumir que hoy América Latina, por múltiples razones, está dentro de un proceso de insignificancia a nivel internacional y que tenemos que aprovechar esta situación para poder levantarnos y poder retomar algunas sendas productivas que tenía América Latina y que por nuestras idas y vueltas propias de nuestros sistemas políticos latinoamericanos fueron quedando truncas o fueron en su momento, como lo voy a comentar ahora, directamente organismos que fueron eliminados. Pensemos lo siguiente, vayamos un poco a analizar cómo está hoy América Latina trabajando en forma conjunta. Cuando nosotros nos ponemos, si nosotros venimos de otro continente que no sea latinoamericano y decimos, bueno, ¿cómo están hoy los latinoamericanos hacia adentro organizados? Vamos a encontrar que tenemos los siguientes bancos regionales. La CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el BID, el Banco de Desarrollo del Caribe, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco del ALBA. Tenemos 5 bancos distintos. Cuando vamos a ver dónde discutimos leyes o medidas, en realidad resoluciones que impliquen al común de los latinoamericanos, encontramos que tenemos el Parlamento del Mercosur, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el Parlamento Andino y el Parlamento Centroamericano. Si se escucha un poco de ruido de fondo es porque justo hoy tenemos un evento y están probando sonido. Les pido disculpas, no sé si se llega a escuchar, pero hay una batería ahí. Y por el otro lado, saliendo de los parlamentos y yendo a los organismos, miren cómo estamos hoy. Nosotros hoy estamos organizados en el Mercosur, UNASUR, Foro para el Progreso de América del Sur, que es el PROSUR, el ALADI, la OEA, el ALBA, el CARICOM, la CELAC, CELA, CEPAL, Sistema de Integración Centroamericana, Proyecto Mesoamérica, Comunidad Andina de Naciones, Sociedad de Estados del Caribe, Organización de Estados del Caribe Oriental. ¿Qué quiere decir todo esto para nosotros, que son más de 20 organismos? Que hay una superposición de organismos y superposición de responsabilidades a nivel latinoamericano, que realmente hace muy difícil que nos pongamos de acuerdo y que nos pongamos a trazar sendas de trabajo común para los latinoamericanos. Por otro lado, nosotros también pensamos que UNASUR, que lamentablemente fue casi disuelto en el año 2019, fue la mejor experiencia de integración latinoamericana. Fueron 10 años muy intensos de trabajo, donde había organismos dentro de UNASUR, como era el COSIPLAN, donde se sentaban los ministros de infraestructura regionales de América del Sur a decidir cuáles eran los gasoductos que había que hacer de forma conjunta, qué puentes se necesitaban, qué carreteras había que hacer entre los distintos países. Y por el otro lado teníamos hasta un organismo que sentaba en la misma mesa a todos los ministros y ministras de salud latinoamericanos. Imagínense si eso hubiese estado en pie durante la pandemia, la historia hubiese sido otra en cuanto al manejo de la pandemia en América Latina. Pero bueno, conocemos la historia de UNASUR y sabemos que UNASUR hoy hasta ha sido expulsado del edificio que había en Quito, pero esperamos que ya sea UNASUR o ya sea otro tipo de organismo parecido pueda tomar esas riendas de trabajo que UNASUR dejó plasmada y que demostró que era posible. Antes de UNASUR había graves problemas con la habilitación de títulos universitarios y títulos secundarios. No existía la libre circulación en América del Sur, no existía un sistema común de patentes de automóviles. Hubo muchos avances con UNASUR que fueron posibles. Esto nos marca de que es posible avanzar y ponernos de acuerdo cuando queremos hacer cosas en conjunto, pensando que eran mesas donde estaban sentados Sebastián Piñera, Cristina Kirchner, Nicolás Maduro, Santos en Colombia. Es decir, no coincidíamos todos ideológicamente y sin embargo nos pudimos poner de acuerdo. Ahora, con estas situaciones, con este panorama, más la situación política y de organización que hoy tiene América Latina, nosotros estamos impulsando ciertos trabajos y ciertas intenciones que creemos que deben tomarse
en América Latina y que estamos impulsando en distintos organismos, como por ejemplo la CELAC, de cuál debe ser el camino que debemos tomar en América Latina para poder tener una senda de desarrollo con inclusión para toda América Latina, sobre todo para América del Sur, que es nuestro lugar más próximo, ¿no? Y donde tenemos problemas mucho más parecidos entre nosotros. Y para eso nosotros siempre tomamos un análisis que presenta Roberto Mangabeira, que fue el secretario de Asuntos Estratégicos de Lula en su primer gobierno, que él plantea que hoy tenemos que implementar 5 soluciones para empezar a salir de este panorama que es tan crudo para América Latina. Por un lado, tenemos que recalificar todo el aparato productivo regional. Es decir, cada estado debe recalificar su producción en función de la perspectiva regional. No podemos seguir pensando la producción y los sistemas productivos nacionales sin poder entender cómo está funcionando nuestra región. Para eso, y esto agregamos nosotros, el gran paso que debemos dar es poder transformar en América del Sur en una gran fábrica regional, que es algo que plantea Cecilia Nahón en el último libro que sacó la Cancillería sobre Mercosur. Debemos impulsar a que América del Sur y el Mercosur se transforme en una única fábrica regional. Para eso se necesita mucha organización, colaboración y sobre todo ser astutos y ser inteligentes en el trazado de esa nueva fábrica regional. Por el otro lado, tenemos que necesariamente bajar el trabajo no registrado en América Latina. Los números que exponíamos sobre cuál es la situación social en América Latina y cómo la pandemia expuso, nos obliga a pensar de que es sumamente necesario bajar el trabajo no registrado. Para eso los estados deben modificar la registración de los trabajadores para que cuenten con una mínima protección social, con una mínima protección laboral y una mínima protección sanitaria. Por el otro lado, y esto es algo que se viene planteando ya hace muchos años, la reforma del sistema educativo hacia una educación más analítica y empoderadora debe ser el camino el cual deben trazarse todos los ministerios de educación de la región. Por el otro lado, tenemos que poder bajar los niveles de integración regional hacia los federalismos. Es decir, tenemos que poder integrar más a las provincias, los municipios, las intendencias de nuestra región, que haya un federalismo cooperativo, pero a la vez que haya un federalismo que salga hacia toda América Latina. Y por último, lo que hay que repensar y reelaborar es las funciones y la forma en que el Estado está organizado, con nuevas carreras estatales, pero además repensando la articulación entre el Estado, los privados y la sociedad civil. Estas 5 soluciones que plantea Roberto Mangabeira y que nosotros tomamos también como disparadores para poder pensar cómo empezamos a salir de todo esto, también de una manera en que no sobreactuemos, sino que tomemos decisiones que sean no necesariamente categóricas, sino que es necesario dar pequeños pasos y avanzar, pero no podemos estar en lugares donde no avancemos hacia ningún lado. Entonces, sin tener que pensar de que la única manera de integración regional son los momentos cuando tuvimos la marea rosa en América Latina, que fueron cuando gobernaba Lula, Néstor Kirchner, Chávez. No es necesario esperar esos momentos porque no sabemos cuándo van a volver esos momentos. Nos encantaría que sea mañana, pero no es posible. Ahora, sin embargo, lo que sí tenemos que hacer es dar pequeños pasos que nos permitan seguir demostrando que la integración regional es el único camino para poder salir adelante y negociar en el comercio internacional de otra manera, pudiendo llevar también la integración regional a cada uno de los puntos de nuestros países. Si la integración regional no toca la realidad, no va a suceder. Si nosotros no podemos, en el caso de Argentina, llevar la integración regional a que alguien en Lanús, en Mendoza, en Tilcara pueda darse cuenta que la integración regional es necesaria y solamente la integración regional queda circunscripta a hoteles 5 estrellas, cancillerías y jefes de Estado, lamentablemente va a ser muy difícil convencer a todos de que es necesaria esa integración. No está mal los encuentros entre presidentes, por supuesto, promovemos eso, pero tenemos que pasar a la escala también de llevar la integración hacia los pueblos para que no pase lo que nos pasó de que organismos tan importantes como UNASUR, que costó tanto construir, que los estados aportaron tanto dinero para eso, que no terminen desintegrados de un día para el otro sin que haya ningún tipo de expresión popular ni ningún costo político para aquellos que toman esa decisión.
Y por último, y para redondear, nosotros siempre tomamos, hay un discurso que ahora les quiero leer un párrafo, que para nosotros también nos resulta sumamente necesario poder empezar a pensar el Estado de la manera que plantea Cristina Kirchner en el encuentro de de la CELAC, en La Habana, creo que fue enero del 2014, donde estaban todos los presidentes latinoamericanos reunidos en La Habana. Fue muy importante esa cumbre porque era la vuelta de Cuba también a organismos de integración regional. Y Cristina plantea lo siguiente de algo que había pasado antes de que ella hable. Paso a leerles. Cristina Kirchner comenta: hoy en la reunión reservada, un presidente de una república hermana hablaba de crear en cada uno de nuestros gobiernos un pequeño espacio institucional que se dedicara exclusivamente a trabajar sobre los problemas de la integración y las formas de la integración. Porque evidentemente ni las cancillerías, ni cada uno de los ministerios que tienen múltiples problemas para abordar y resolver, tienen el tiempo y el espacio institucional y cronológico necesario para poder hacerlo. Creo que es una muy buena idea y creo que debemos comenzar a hacerlo porque el tiempo se agota y las necesidades aumentan. Este comentario que hace la presidenta Cristina Kirchner al pasar en esa cumbre, para nosotros es un faro hacia dónde debe ir la integración regional. Y es que el Estado y los estados latinoamericanos tendríamos que nosotros promover, cuando digo nosotros, no solo es desde nuestro rol en el Estado, sino también como interesados en las relaciones internacionales, en que todos los organismos estatales de relevancia, sobre todo todos los ministerios, tengan mínimamente una persona al lado de quien toma decisiones de políticas públicas, mirando exclusivamente la integración regional. Tanto lo que está sucediendo en los organismos, como lo que está sucediendo por fuera de los organismos. Porque es necesario que cada una de las decisiones que nosotros tomamos las podamos tomar siempre teniendo en cuenta lo que está pasando en nuestra región respecto a esos temas. Actualmente el Ministerio de Desarrollo Productivo viene trabajando mucho en esta línea y sobre todo tratando de trabajar mucho de la mano con Brasil, pero como vemos y como dice Cristina, ni las cancillerías ni los propios ministerios en su día a día pueden poner el tiempo y la cabeza pensando en eso. Entonces promovemos en que en alguna vez nuestros estados puedan tener interlocutores válidos, elegidos por los ministros, ministras, que estén mirando con perspectiva regional todo lo que está pasando para que las decisiones que tomemos, las tomemos pensando en el desarrollo con inclusión de América Latina. Bueno, fui rápido, pero creo que llegué y bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Mati, la verdad que... Ahí está, había un problemita con el eco. Gracias a vos, Mati, la verdad que tus palabras fueron muy claras y muy certeras porque la fragmentación que se ve a nivel regional con los organismos es muy evidente y también es preocupante, y creo que durante la pandemia todavía fue peor a nivel salud. Lo vimos en muchos países latinoamericanos cómo afectó esto, y también es un tema, ¿no?, que nos va a tener en vilo ahora que estamos viviendo la nueva normalidad. Así que bueno, nada, espero que todo lo que estuviste diciendo, todas estas propuestas puedan llevarse a cabo porque es muy importante para todos las personas que vivimos en América Latina, más allá de que estemos interesadas en este tema o no. Así que bueno, muchas gracias a los dos por exponer. Y ahora a las 6 les comento a quienes están acá que va a empezar la mesa llamada Sociedad 5.0, se va a transmitir por el YouTube del Congreso Regional. Así que nada, los y las esperamos a todos y todas y muchas gracias. Muchas gracias. Caro. Un abrazo. Gracias, Mati, muy bueno. Abrazo, Nico. Abrazo.